El poder de tu historia, de mi historia, de nuestras historias, nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre resiliente que ha hecho del deporte su pasión. Les cuento sobre él. Es esposo desde hace 11 años y padre orgulloso de Lía y Franco, dos pequeños que se han convertido en su mayor fuente de inspiración. Desde joven, su salud fue puesta a prueba con una operación en la cabeza y una delicada situación médica debido a quistes en su espina dorsal que comprometieron su movilidad y fuerza. Sin embargo, estas primeras batallas fueron el preludio de una vida marcada por superar desafíos. En 2015, un accidente en motocicleta cambió su vida para siempre, dejándolo con una discapacidad permanente al perder la movilidad de su brazo derecho. Lejos de detenerse, encontró en el golf adaptado una forma de reconstruirse física y emocionalmente. Gracias al apoyo incondicional de su familia, ha logrado convertir esta disciplina en una plataforma para mostrar que la discapacidad no define, sino que crea posibilidades. A lo largo de su carrera deportiva, ha participado en competencias nacionales e internacionales, alcanzando podios destacados en varios torneos de alto nivel en Estados Unidos y Europa. Su carrera no solo lo ha llevado a sumar puntos en el ranking mundial del golf adaptado, sino también a convertirse en un referente de resiliencia y esfuerzo en el país. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Bernardo García a Efecto Inspiración. Bernardo, qué emoción tenerte hoy en el programa y tenerte en Monterrey. Bienvenido. No, al contrario. Mil gracias por tenerme aquí, por recibirme, al auditorio por escucharme en donde sea, porque ahora te escuchan donde sea. Y feliz de estar aquí contigo. No, la más feliz soy yo, porque déjenme les platico a toda la gente que hoy nos está viendo o escuchando, que yo conocí la historia de Bernardo por redes sociales. Creo que fue en la entrevista que te hizo Miguel Layún. Ok. Y ahí cuando escuché sobre ti, cuando escuché tu historia, dije, wow. O sea, Bernardo, sin duda alguna, es Efecto Inspiración, porque me puse a investigar más. Soy una nerd. La gente que sabe y que me sigue. O sea, cuando te dices investigar, es en serio meterte. Es meterme a conocer un poquito más, a entender un poco más a la persona. Y cuando conocí sobre ti, cuando empecé a seguirte, cuando empecé a ver más de lo que ha sido tu vida, Bernardo, supe que eras, pero una persona ideal para estar en este programa, donde compartimos, como te decía ahorita fuera del aire, historias de personas que puedan dejar huella en el corazón. Y tu historia, sin duda, es eso, porque es una historia que nos habla de posibilidades, que nos habla de no tener límites, que nos habla de soñar en grande, que nos habla de ir por todo aquello que está en la mente y en el corazón. Y cuando contacté yo a Bernardo, inmediatamente me contestó. Bernardo no vive en Monterrey y daba la casualidad, creo que esto fue hace como 2 meses. Como 2 meses, que empezamos más o menos, a platicar. sí. Y le dije, ¿qué onda? ¿Tienes alguna venida pronto? Y resultó que sí. Entonces, hoy estamos aquí grabando de manera presencial y muy, muy feliz de tenerte hoy. No, al contrario, de verdad, gracias por las palabras. Al final, todo piropo a lo que estamos haciendo y toda referencia tan bonita como lo pones, es muy agradecida. Al final, es una historia que he venido compartiendo de poco tiempo para acá, porque no soy gran fanático de ponerme como ejemplo ni de creer que yo estoy haciendo las cosas, ¿no?, de una manera mejor a los demás. Y cuando entras a un tema de discapacidad, tienes que empezar a respetar, o aprendes a respetar mucho el proceso de cada quien para llevar a cabo esa discapacidad, ¿no? Claro. Te pones de repente en un aparador un poco para poder abrir campo a más personas,
para realmente mostrar cómo es la situación en nuestro país cuando tienes una discapacidad, y a partir de ahí, cuando empiezas a ver el resultado de que más personas están saliendo beneficiadas por algo que tú estás haciendo, entonces ahí es cuando cambia el discurso, realmente tu motivo se convierte en otro, tu propósito cambia, y las ganas de seguirle dando y seguir mostrándote, pues empiezan a subir. Y sobre todo, creo que cuando uno tiene una situación como la que te ha tocado vivir y que la logras transformar como lo hiciste tú, creo que tenemos el compromiso, Bernardo, de visibilizarla, ¿no? Claro. Hoy tú tienes una historia de muchísima resiliencia y tienes una historia que nos abre los ojos a lo verdaderamente importante de la vida, ¿no? Y esa parte me encanta porque aparte eres un hombre que lo platica con mucha naturalidad, incluso hasta con sentido del humor, que eso me parece increíble. Pero bueno, no me quiero adelantar nada, ni quiero ser spoiler. Quiero que venga de tu voz. Vamos a contar la película, ¿no? De adelante hacia atrás. Antes de empezar con el tema. Claro. Yo siempre quiero, o me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron y sobre cómo fueron esos primeros años de vida que yo digo que generalmente nos van marcando y nos van preparando para lo que viene después. Háblame del Bernardo niño y joven, digo, sigue siendo joven, pero más joven. No tan joven como ¿Cuántos años quisiéramos, tienes? pero tengo 37 años. Ay, súper joven. Tuve una infancia muy afortunada, estuve rodeado de gente que hizo de mi infancia algo que yo recuerdo hoy con tremenda nostalgia, cariño. Tuve unos abuelos increíbles, unos que vivían aquí en Monterrey, y por eso tengo esa relación tan cercana a Monterrey. Y tengo un hermano que es año y medio más grande que yo, que fue durante toda mi infancia y juventud mi mejor amigo. Fuimos muy cercanos, tuvimos muchas experiencias juntos. Y la realidad es que yo visualizaba mi vida desde muy pequeño muy normal. Era una vida normal, o lo que yo pretendía que fuera normal, ¿no? En mi escuela, bien, pues, tenía mis buenos años, malos años. Nunca fui un genio en la escuela, lo siento. Nunca fui alguien que le hiciera fácil el camino a mis papás en el tema escolar. Pero siempre fui alguien que enfrentó la vida con mucho humor, tenía mucha chispa, siempre fui alguien positivo. Y así arranqué mi vida. Y todo iba encaminado hacia esa misma normalidad hasta que me caso, y a partir de esa decisión parece que es como una salida, una bandera de salida hacia lo más complicado que se venía, sin tener la más remota idea de lo rápido que iba a suceder, y lo rápido y lo fácil y lo vulnerable que te haces en muy poco tiempo, y cómo las cosas te pueden cambiar 180 grados de la noche a la mañana. ¿A qué edad te casas, Bernardo? Me casé yo a los 26 años de edad. ¿Y tenías ya tiempo con tu novia, ahora esposa? Tenía ya ahora esposa. Llevo 17 años con mi esposa, entre novios y esposos. Tuve 7 años de novio. Llevo 11 años casado. Entonces ya llevamos, como yo digo, ya la mitad de mi vida ya me la eché con ella, o poquito menos, pero ya somos una historia juntos muy larga. Y una historia muy poderosa, porque como bien lo dices, cuando te casas, empieza, pues ahora sí que esta aventura llena de retos. Me encanta que hablas de una infancia feliz, de una familia unida, de tu hermano, que fueron mejores amigos. Sí. Hoy mis papás cumplen 43 años de casados. ¡Ay, wow! ¿No? Entonces, hoy mis papás cumplen 43 años de casados. Entonces, es un ejemplo para mí de muchas cosas, y eso marca pues el camino que tú quieres empezar, siempre viendo a los de arriba, diciendo yo quiero. Y yo me acuerdo que yo soñé de muy pequeño ser con mi papá. Y yo decía, yo quiero ser con mi papá. Yo lo veía de traje llegando a la casa. Y decía, yo quiero ser con mi papá, tener mi oficina, estar de traje. Ese era el sueño que yo visualizaba y que perseguí los primeros años, ¿no? Porque yo empecé a chambear en el tema de comunicación. Yo estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana. Luego tengo una especialidad en teatro. Me fui a estudiar actuación a Nueva York. Tengo un background
muy enfilado hacia el tema artístico y actoral, pero cuando me doy cuenta el sacrificio que conlleva, que es muchas veces solitario y a muy temprana edad quedarte solo, es cuando decido tomar otro camino, dedicarme hacia el lado más corporativo y empiezo a trabajar en ventas. Y ahí es donde me enfilo en mis primeros años laborales. ¿Todavía el deporte no estaba en tu vida? Normal. El deporte siempre ha sido parte de mi vida, pero nunca he pensado como de alto rendimiento. Nunca fui un atleta. Siempre recargué muchísimo en el talento, poco en el esfuerzo. Fui alguien muy talentoso para el deporte, lo cual me llevó a hacerlo como de manera de hobby, muy fácil. Lo que tomara lo podía hacer, me divertía, siempre fue parte de, pero nunca lo tomé como un camino que yo quisiera a largo plazo, lo cual nunca me llevó a realmente un alto rendimiento, o que yo me enfocara en el deporte de manera mucho más seria a la de un hobby, pasarla bien, estar con mis amigos y divertirme. Pero la vida, nosotros podemos pensar una cosa y Dios y la vida nos tiene preparadas otras. Háblame de esa bandera de salida que inicia después de casarte, Bernardo, que es cuando empiezan estos retos importantes en tu vida, primero con una operación y con una noticia totalmente que no esperabas. Hey. Háblame de cómo empiezan esos retos de salud. En la luna de miel, nos vamos de luna de miel, mi esposa y yo, y en la luna de miel empiezo con dolores muy fuertes en mi brazo izquierdo. Se me dormía, empecé a perder fuerza, quería agarrar un vaso, una taza y me costaba trabajo. Jamás me había pasado nada, jamás había tenido yo algún síntoma de algo mayor, y lo vi como algo muy pasajero hasta que empezaron los dolores a subir un poco durante un tránsito de 2 semanas. Y subieron de manera remarcable. Entonces regreso, voy al doctor, el doctor me hace un par de pruebas y me dice, ¿sabes qué? Es un nervio que tienes apretado, vete a terapias de calor, en 2-3 semanas estás fuera. Entonces hago el trámite, pasan las 2-3 semanas y yo sigo con dolores y siguen siendo más fuertes. No le gusta al doctor, me mandan a hacer una resonancia magnética y en la resonancia magnética salen 2 quistes en mi espina dorsal de un tamaño considerable. Me dice, estos 2 quistes están apretando los nervios, pero eso ya no es tema mío, es tema de neurólogo. Ya cuando empieza a haber especialistas en los doctores, para los que son ávidos de los doctores, empieza el miedo a crecer poco a poco. Y en ese momento la incertidumbre de que yo no sabía qué conllevaba tener eso. Cuando llego al neurólogo, ve mis estudios y me dice, Bernardo, esto es un síndrome de nacimiento. Tú lo tienes desde que naciste. Generalmente se desarrolla a más temprana edad, o sea, nosotros entre los 15 y 16 años a la mayor parte de la gente que tiene este síndrome se la detectamos. ¿Cómo se llama el síndrome? Síndrome de Arnold-Chiari, que es, o más coloquial, se llama siringomiela. Y es este síndrome de tener quistes en la espina dorsal que están apretando tus nervios y que poco a poco, si lo dejas progresar, te va quitando la movilidad. Primero un brazo, luego el otro, luego una pierna, luego la otra, y te va acabando entre dolores y falta de movilidad. Entonces, el primer impacto es, ¿y qué sigue? ¿No? Porque ya te dieron toda la información y como suele pasar, ¿y ahora qué hago con esa información? Mi esposa me había acompañado a algunas de las citas, mi mamá también, que a la pobre de mi madre en varias de las citas le tocó fuerte porque es una falta de ácido fólico. Ese síndrome se desarrolla con una facilidad mayor si no hay suficiente ácido fólico a la hora del embarazo. Entonces, bueno, pues viene como una consecuencia. Pobre de mi mamá, te da culpa. Como si fuera su culpa, por supuesto que no es su culpa, no es cierto, no es cierto, no es tu culpa. Pero vaya, así lo explica el doctor de manera muy médica. Poco sensible. Ajá, muy médica, poco sensible. Entonces, teniendo ya esa información, me dice, entonces urge operarte para frenar esa progresividad del síndrome. Y entonces le digo, pues déjame pensarlo, déjame regresar a la casa, rebotar, ver el tema de mi seguro médico, o sea, cosas como muy... Me dijo, no, Bernardo, te quedas hoy en la noche. O sea, yo te opero mañana. No, necesitamos frenarlo ya. Entonces ni tiempo te da de pensar. La operación era algo delicada porque te abren la cabeza. Siempre que te abren la cabeza, cualquier doctor te lo va a decir, hay riesgos que pueden suceder. ¿Y por qué la cabeza? ¿No es en la espalda?
ellos no pueden entrar, ¿no?, a la espina dorsal porque hay un riesgo alto de tocar algo y que te puedan dejar hasta parapléjico. Entonces te dicen, yo no puedo entrar y maniobrar ahí. Lo que tenemos que hacer de manera muy callejera, lo voy a decir, es tenemos que abrirle espacio a los quistes para que suelten un poco los nervios, ¿no?, y respiren y te dejen continuar con tu movilidad. La única manera de hacerles espacio es lo que aprieta es el cerebelo, que es lo que tenemos acá arriba, ¿no?, en la parte trasera. Yo necesito abrir ahí, quitarte un pedazo de cráneo para que el cerebelo bote, ¡pum!, y libere espacio a los quistes y los quistes puedan respirar. Yo te vuelvo a cerrar, esa parte de cráneo yo no la tengo. O sea, si me tocas en la parte de aquí atrás, o sea, en la cicatriz que tengo es muy suave porque no tengo cráneo en esa parte. Y se lleva a cabo la operación. ¿Los quistes no los quitan? Los quistes no los quitan. Los quistes los sigo teniendo. Los dolores que yo tenía los sigo teniendo, que ahora es mi brazo fuerte. Ya entraremos después al tema. Pero hoy mi brazo izquierdo es mi brazo fuerte. Sí. Se lleva a cabo la operación. Es exitosa, entre comillas, porque viene una recuperación muy, muy pesada. Y obviamente viene con un tema de que yo estaba empezando mi matrimonio. Claro. Y obviamente yo tengo junto una persona que si yo le hubiera dicho que venía dañado de fábrica, a lo mejor no había... no, la decisión no era la misma. Entonces, claro, yo me siento con mi esposa y lo platicamos y le digo, mi amor, yo te amo, tú me amas, pero esto no estaba en el script. Y es demasiado rápido y no tenemos ni hijos, o sea, vaya, hay un tema que yo te digo, si quieres correr, salida, adelante. O sea, yo no tengo problema. Por supuesto que se tardó ella 0.03 segundos en decirme, estás loco, ese tema ni se toca, claro, estás loco, yo aquí me quedo, y salimos juntos de esto. Después viene una recuperación muy larga, donde yo regreso a vivir a casa de mis papás. Nosotros ya habíamos dado nuestro adelanto para nuestro primer departamento. Vaya, toda esa ilusión y todo ese paso hacia adelante que tenías es un freno de mano. Voltear a retroceder, a volver a renacer en muchas cosas. Yo no me podía bañar, yo no podía comer solo, yo no podía caminar. O sea, empieza una recuperación de cero. ¿Ok? Regreso a vivir a casa de mis papás. Obviamente el sustento económico, claro, entra otra vez en tema de desafío, porque pues, yo tenía un trabajo que por supuesto que perdí, claro, ¿no?, a la hora de entrar en esta situación. Entonces se empieza de cero otra vez a escalar, a escalar, a escalar. Regresamos, digamos, a una normalidad después de todo esto como a los 9 meses. 9 meses. ¿Cómo? Porque me dices, digo, ahorita que nos platicas, me dices, ni siquiera tuve tiempo de pensar porque el doctor te dijo, te quedas y mañana te opero. Pero en esta nueva normalidad y en esta nueva realidad que tú tenías, ¿cómo va el corazón de Bernardo abrazando esto? O sea, ¿cómo vas procesando esta información? ¿Cómo de la noche a la mañana te cambia la vida que ni siquiera puedes tú hacer lo que hacías? Pues yo creo que lo dices muy bien, no tienes tiempo. Y eso humanamente no es posible asimilarlo en una noche. O en 2 o en 3. Totalmente. Simplemente vas un poco con la corriente de lo que te están diciendo que tienes que hacer para que no haya una gravedad mayor en lo que tienes. Entonces, tú ahí vas un poquito así, no pensando de más, porque si piensas de más, pues muchas veces no le entras. Claro. Y en temas médicos, la gente lo sabe. Tienes la opción de voltear y decir, hasta aquí llegué y yo no me muevo, o a mí no me metas en esa operación. Entonces, había una parte de mí que era como, no la pienses de más y vas para adentro. Y te lo digo con todo el corazón. Me preocupaba mi esposa, me preocupaban mis papás, me preocupaba la gente que estaba cerca de mí, de decir, chin, ¿dónde los voy a poner y en qué situación los voy a poner después de esto? Porque al final sabes que, y los que tienen una recuperación o han estado en una recuperación de algo mayor, saben perfecto que tú arrastras contigo a los tuyos y que hay una preocupación de ellos y que muchas veces cualquier mamá diría, te intercambio mi lugar para yo estar en la cama 100%. Y tú estar afuera disfrutando de la vida. 100%. Yo me acuerdo estar muchos días en el sillón, que mi mamá la veía con una cara de tristeza y de preocupación, o mi esposa viéndome con una cara de ¿qué pasó? ¿En qué momento? Porque obviamente si tú quieres que yo te diga que la recuperación fue
ánimo y No. todo para adelante. Y había días que estaba con una cobija en un sillón, volteando al cielo diciendo, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? Al final, sabes que vas a salir adelante a largo plazo, mediano plazo. Pero hay muchas veces que a la gente se le olvida el día a día. Ujú. El me levanto y ¿para qué me levanto? ¿Cómo sorteabas esos días? Con cosas muy pequeñas, lo hemos mencionado en alguna ocasión, ver algún programa en la mañana, lo que mi mamá preparaba de comer, alguna plática, algún chiste local entre mi esposa y yo, un regaño de mi papá porque no caminaba, que me reía, le decía déjame en paz y él se reía. Cosas muy pequeñas te llevan a subsistir en ese día a día, porque realmente si tú quieres que yo te diga que la mente la tenía totalmente preparada para eso, o que mi disciplina me iba a sacar adelante, o que no lo tienes en ese momento, no tienes la fuerza. Te empiezas a recargar de pequeñas muletas que te aparecen día a día y que de repente les empiezas a tomar cariño y sentido a un punto de después extrañarlas de manera muy no lógica, O sea, ¿cómo puedo extrañar yo ir a terapia cuando estaba en esa situación? Ujú, ujú. Y yo me acuerdo haber tenido que dejar la terapia porque ya había terminado mis terapias y extrañar a la gente que veía ahí todos los días, Claro. que tenían una historia para contarte y que una vez más esa gente muchas veces te situaba y te daba una perspectiva Claro. que tú no eres el peor que está ahí, ¿eh? Ujú, ujú. Ni la peor situación, ni el peor parado, ni al que peor le ha ido. Y sí, puede que seas el que tiene la peor actitud, el que más reclama y el que... Entonces, esa misma perspectiva de la gente que se te va poniendo en el camino, que te dice, no, es que me pasó esto y esto y esto y esto, y tú dices, Dios mío, y aquí está, y está feliz, y lo ves con sonrisa y dices, No me pues queda de otra. no me queda de otra más que salir adelante. Y en ese momento yo lo hacía por los demás. Lo hacía por mi esposa, lo hacía por mis papás, lo hacía por la gente que tenía cerca, porque no quería que me vieran tirado. Entonces, ese primer episodio son 9 meses de una recuperación compleja, pero que me deja mucho aprendizaje, que me deja ¿Qué te mucho dejó? conocerme. No me creía capaz. Ok. Yo creo que a muchos nos pasa en los retos que tenemos todos los días. De repente no te sientes capaz hasta que los haces. Ujú, ujú, O hasta ujú. que te ves obligado a Sí, hacerlos. que ya no tienes opción No hay y que otra. sale la fuerza. Exacto. ¿Qué pasa después de esos 9 meses? O sea, vives esta recuperación en casa de tus papás, Ujú. pasa el tiempo, regresas a tu casa con tu esposa, Exactamente. tú ya totalmente bien después de esos 9 meses. Empiezo ¿o a cómo? trabajar, y lo he mencionado varias veces, en un círculo muy cerrado. Ok. ¿Con quién? Con mi suegro, que mi suegro se dedicaba a la construcción, me junto con él en algunas cosas, yo sabía vender, lo sabía hacer muy bien, entonces me empiezo a juntar con él para vender bienes inmuebles, pero estoy en un círculo muy cercano, Ok. donde sabían perfectamente de lo que venía y me tenían cierta paciencia y cierta consideración. Ujú. Regreso a vivir con mi esposa a nuestro departamento y y parece que todo regresa a la normalidad. Sabes que todavía vas en esa subidita, pero ya ves la luz al final del túnel. Entonces sientes que todo va a regresar a la normalidad y después viene ¿Cuán- otra vez un un, golpe. un golpe. ¿Cuánto tiempo después es tu accidente? Después de esos 9 meses de que ya habías regresado. 4 meses, A los 5 4. meses. Sí. Ay, no, Bernardo. Ujú. ¿Qué pasa? Platícale a la Yo- gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después cuando apenas estás como abrazando a este nuevo Bernardo, como entendiendo, como aprendiendo, teniendo como esta capacidad de tener esta perspectiva de vida? Y luego viene otra situación complicada. ¿Qué sucede? Vengo saliendo de eso y tu actitud cambia un poco. Empiezas a ser más consciente del día a día, a tener un poquito más de empatía con la gente. La vida sí te cambia a partir de ciertas cosas. Claro. Y empiezo yo a regresar a mi normalidad y en octubre, yo estoy saliendo de esto en agosto, en octubre mi hermano tenía una moto, yo voy saliendo del trabajo, vengo en mi coche, paso por mi hermano para ir a comer a casa de mis papás, estás hablando de que son 5 O cuadras. sea, tú ya manejabas, ya, Sí, ya yo ya todo bien. estaba de Ok, regreso ok. en una normalidad. Ujú.
Paso a la casa de mi hermano, le digo, no guardes la moto, yo me la llevo a casa de mis papás, son 4 o 5 cuadras, tú llévate mi coche. ¿Tú Me querías dice, como probar la moto? yo ya le había dado sus vueltas Ok. a la moto, Diego ya me había enseñado un poquito a darle la vuelta y no dominaba la moto, eso es muy claro, o sea, hay un tema ahí de conciencia que hoy remarco un poquito sobre la gente, digo, una conciencia de si no dominas lo que estás haciendo, no lo hagas. Claro. Sobre todo cuando pones en riesgo tu vida o la de alguien más. Ujú. Pero lo vi fácil, dije, son 4 cuadras que me puede pasar, ya le había dado sus vueltas, ya sabía los principios básicos de la moto, ya había tenido cierta familiaridad con la moto. La tomo, vamos cruzando el primer cruce, paso un tope, se me deja venir una camioneta de guaruras, me asusto, ¿Y por qué? no, porque venía atrás del Ah, coche que ok. venía protegiendo Ya. y yo como que me cruzo en medio. No, ok. Entonces veo que no se frena Ujú. y siento, me va a pegar, Claro. entonces acelero a fondo y no desclocho. Entonces cuando desclocho la moto sale disparada. Alguien que domina una motocicleta deja ir la moto y tú te vas para atrás. Ok. Te puede pasar algo, te rompes una pierna, un Sí, brazo, sí, sí, pero sí. no pasa de ahí. Ok. ¿No? Yo me quedo prensado al manubrio, ¿no? Me voy contra un árbol y en el árbol se me atora la cabeza. Y yo me quedo prensado al manubrio y no lo suelto. Entonces traigo la moto revolucionada jalándome y la cabeza atorada. ¿Tu mano derecha? No, esta mano. Ajá, ok. No. Entonces, toda esta parte que es el plexo braquial, que son los nervios que salen de la columna hacia el brazo, que es lo que controla el brazo, se estiran a tal grado que se rompen. Entonces yo caigo de la moto con pulmones colapsados, 3 derrames internos, Qué muñecas rotas, etc, etc, etc. Acabo en terapia intensiva. Y tu hermano viendo ¿no? todo Y mi atrás. hermano viendo todo atrás, que mi hermano es el que se hace cargo de todo, ¿no? El que le habla a la ambulancia, el que se trepa a la ambulancia y el que va conmigo al hospital. ¿Te acuerdas de ese momento? Me acuerdo de algo muy raro y esto pasó tiempo después, Jess. Le digo a mi esposa, platicando del tema, le digo, sí, cuando nos subimos, cuando ibas conmigo en la ambulancia, y se me queda, sí, yo no iba contigo en la ambulancia. Y yo, claro que ibas conmigo en la ambulancia, yo iba platicando contigo en la ambulancia. Es lo único que yo me acuerdo, yo estaba en un shock total. Ujú. Entonces la vaga imagen que tengo es yo diciéndole a mi esposa en la ambulancia que el brazo me dolía. Dice, el brazo me duele mucho. Y que Carla me decía, seguramente te lo rompiste. Yo decía, no me duele de roto, me duele más. Ok. Y Carla voltea y me dice, yo no iba contigo en la ambulancia. Wow. Tú en la ambulancia ibas solo. ¿No? Entonces son pequeñas cositas que dices, chin. O sea, me acuerdo y dices, pequeños milagros que empiezas a ver en el Claro, camino claro. y pequeñas cositas que de repente dices, órale. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo mucho de eso. Llego al hospital y la pobre mi señora, pues, otra vez a sufrir el tema. Llego a una operación de emergencia, que es una toracotomía, que es te abren la espalda, ¿no? De extremo a extremo, te abren para ver de dónde te estás desangrando, para poder parar el sangrado Ujú. y que no te peles. Claro. Entonces me frenan los sangrados. El brazo ahí era lo de menos. Wow. Yo entro a terapia intensiva y ahí arranca otra vez ¿Qué una pasó? ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento tomas tú otra vez la conciencia? Yo estoy en respirador un rato en terapia intensiva, recuerdo muy poco. Siempre lo digo, no le deseo a mi enemigo más arduo el tema de terapia intensiva. Ok. Es un lugar Horrible. muy feo. Pierdes conciencia, pierdes estado del tiempo, que eso es algo que la gente no le queda claro, pero no sabes ni qué día es, ni qué hora es, ni si es día, noche. Tienes muy vago el recuerdo de quién te visitó, quién te dijo. Tienes un dolor brutal, en mi caso tenía dolor brutal. No te bañas, te bañan con esponja en la cama. Tienes cierta conciencia, te duele el respirador que traes. O sea, es un viacrucis complejo, pero yo me acuerdo a mi mamá cerca diciéndome, va a pasar, esto va a pasar, va a pasar. Y tú tienes una ansiedad por salir de ahí. O sea, lo único que le rezabas a Dios, o yo en mi caso, era sácame de aquí a terapia intermedia, que es como el paso hacia abajo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? Debe haber estado 4 o 5 semanas y estuve 3 en terapia intensiva. ¿Qué pasa después? ¿En qué momento, Bernardo, empiezas tú como
a entender lo que te había pasado y cuándo te dan el diagnóstico de ahora sí la que iba a ser tu nueva realidad, de entrar como a este mundo de la discapacidad. Al principio lo importante era recuperarme de todo lo demás. Okay. El brazo me dolía, no se movía. El diagnóstico de los doctores era una abulsión de nervios que decía mis nervios se dañaron, pero no se rompieron. Okay. Entonces lo que necesitan es regresar a su lugar, volver a retomar y poco a poco vas a empezar a retomar la movilidad de tu brazo. Okay. Pero pues pasaban días y días y días y yo sentía el brazo igual. Y como lo saben, tu batalla no es contra la discapacidad solamente, sino es contra el dolor. Claro. O sea, tú tienes un dolor grande y te están metiendo morfina y te están metiendo, y por lo menos estás en un hospital cuidado, pero la realidad es que cuando salgas, el tema del dolor en una discapacidad es fuerte. Okay. En mi discapacidad es fuerte. Okay. Entonces, empiezan los estudios, electromiografías, cosas para ver si los nervios estaban funcionando, si no estaban funcionando, a qué grado, si de repente ya no había actividad. Y empiezan diferentes estudios mientras yo estoy en el hospital. En ese inter son noches larguísimas, días larguísimos. Estar en un hospital tantos días te empieza a jugar con tu cabeza. Entonces, habrá sido yo creo que a las 3, 4 semanas cuando uno de los doctores se atreve a dar el diagnóstico final de decir, Bernardo, tu brazo ya no va a funcionar. Tenemos que ver qué sigue, si hay algo que podamos hacer, pero tu brazo ahorita no se va a mover. Entonces, tu brazo un día va a ser todo, habrá días que sea solo el brazo, pero tu discapacidad empieza a partir de ahorita, ¿no? ¿Cómo reacciona el alma de Bernardo? O sea, entiendo que son situaciones como muy, muy duras, muy difíciles, donde vas, como tú bien lo estás diciendo, no solamente la discapacidad, es el dolor, es el estar solo en un cuarto, es todo el tema de la incertidumbre. ¿Cómo va tu alma como poco a poco abrazando esto, Bernardo? O sea, hay un proceso de duelo, hay enojo, hay gratitud. ¿Qué pasa? Pasas por todo. En tu caso, sí, ¿cómo fue? Pasas por todo. Pasas desde un enojo y un reclamo a algo más grande que tú, en caso de que creas en Dios o en lo que quieras. Hay un reclamo grande, hay un por qué a mí, hay un qué voy a hacer, hay una incertidumbre, porque además yo sé perfecto en el país que vivo y la complejidad que tiene vivir con una discapacidad en este país. No vivimos en un primer mundo, claro, que estemos nosotros acostumbrados a decir, bueno, todo está adaptado para mí y puedo salir adelante sin ningún problema. Y aunque así lo fuera, la discapacidad la vives solo tú. Entonces, por supuesto que pasas por una montaña rusa de emociones. Yo me considero alguien hábil para eso. Nunca he tenido ayuda a propósito. O sea, nunca me he metido con un psicólogo, nunca he trabajado esa parte, digamos, emocional con alguien. Siempre la he trabajado interna, pero a propósito, porque sé que es la manera en la que yo lo puedo controlar y que yo puedo manejarlo. Me ahogué muchas veces, por supuesto que sí. No me atrevía a hablar muchas de las cosas. Mi esposa fue prácticamente la que poco a poco fue viviendo conmigo ese duelo de ahora qué vamos a hacer, de seguir adelante, de pensar que solo era el brazo, que yo tenía una gran bendición, porque además es otra cosa. Tú sales al mundo e ipso facto la persona a la que se lo cuentas te dice, pero dale gracias a Dios de que aquí estás. Sí, sí, sí. Y tú volteabas y decías, sí. Dale gracias a Dios de que no te contesto porque yo no siento lo mismo que tú. Claro, claro. Y para la gente es muy fácil voltear y decirte, pero dale gracias a Dios. El 99.9% de las personas que tienen un accidente de motocicleta ya no está aquí, ¿verdad? Sí. Ay, no. Entonces, y te lo dicen con una buena intención de decirte, sé agradecido de que todavía estás aquí, pero también muchas personas con discapacidad me van a entender al voltear y decir, pero yo no soy este. Pero si es así, pues ya no quiero. Mi discapacidad no me quitaba la independencia. Eso también es algo muy importante que yo pongo mucho en perspectiva de mi discapacidad. Yo me puedo mover,
Puedo ir al baño, puedo manejar, puedo comer, puedo bañar, no necesito a nadie. Tengo la ayuda y yo no sé qué hubiera hecho sin esa ayuda cuando todo esto empezó. Pero hoy, después de 10 años de vivir con una discapacidad, yo prácticamente puedo hacer todo. A mis torneos de golf viajo solo. Manejo 3 horas al campo que tenga que manejar, cargo mis palos, maleta, mochila, subo al avión, bajo al avión, rento coche, me voy a los torneos, juego, me mato 3 o 4 días, cargo yo mis palos porque no llevo caddy, regreso ese día. Y bueno, regresando descanso como cualquier otra persona, tomo pila otra vez, vuelvo a respirar y vuelvo a jalar. Esa independencia yo no la perdí. Y muchas veces también hablo por la gente que no tiene esa independencia. Entonces, en esa montaña rusa de emociones vas descubriéndote poco a poco. ¿Con qué sí puedo? ¿Con qué no puedo? Y con lo que no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Me encanta esto que dices de que vas descubriéndote poco a poco, porque yo quisiera entender y que nos compartas qué descubriste de Bernardo. O sea, al final digo, yo entiendo que la vida misma es una montaña rusa. O sea, no solamente un acontecimiento, la vida misma. Vivimos en una montaña rusa, pero a lo largo de estos 10 años ya, sí, ¿verdad? 10 años ya, sí. ¿Qué has descubierto de Bernardo? ¿Qué te reveló o qué te ha revelado toda esta situación sobre ese corazón, sobre esa mente, sobre esa alma que Pues primero que somos mortales, ¿no? Okay. O sea, soy mortal, me caigo muchos días, siento que no puedo otros son excelentes días. Vaya, esa misma montaña rusa que vivo yo, tú lo dijiste muy bien ahorita, la vivimos todos. No eres ajeno a los problemas o no porque tengo una discapacidad mis problemas cambian. Hoy simplemente se suman. Sí. ¿Ok? Entonces yo tengo los problemas de todo mundo, pagar una renta, pagar colegiaturas, me percibe el banco y la tarjeta de crédito y me endeudo en un viaje y me peleo con mi esposa y mi hijo me contestó feo y mi hija está llorando y mis papás ya se pelearon y me marca mi hermano y no me hablo con mi hermano y los mismitos problemas que tienen todos más mi discapacidad. Y mi discapacidad hoy es mi normalidad, que eso es lo que yo he intentado hacer por todos lados donde voy pasando, normalizarme. Wow. Que me veas normal. Bernardo es una persona normal, la trato igual que todos. Oye, le tengo que ayudar en... Está bien, pues sí, le tengo que ayudar en eso. ¿No? Pero soy alguien normal, tengo problemas normales, vivo una vida cotidiana muy normal. La gente tiende a ver nuestros casos y es algo que debato y me encanta porque la gente lo puede pensar de muchas maneras como superhumanos, como este cuate está haciendo algo fuera de serie. Yo podría apostar que una gran parte de la gente que nos ve o que nos escucha, si le pasara lo mismo que me pasó a mí, estaría haciendo algo muy similar a lo que estoy haciendo yo, porque te hubieras descubierto igual y le hubieras encontrado un propósito igual a la vida. Y si no, yo pediría por alguien que volteara a decirme, oye, tu vida tiene un propósito, solo que no lo has encontrado. Claro. Porque hoy por hoy tenemos un problema, y el otro día hablaba con una persona de Estados Unidos y me decía, oye, fui a la Ciudad de México y no vi gente con discapacidad, me dijo. Yo le dije, el 15% de la población a nivel nacional tiene discapacidad. Y no los ves porque no salen. Sí. Porque no pueden. Sí. Porque dependen de alguien. Ese alguien no puede. Porque no puedo salir. Porque no tengo una banqueta en la que puedo andar con mi silla de ruedas. Porque no hay una rampa por la que pueda subir. Porque no hay un coche, o un transporte público. Y llámale lo que quieras. No es que no existan. Es que están en sus casas recluidos en un cuarto, ¿no? Viviendo una discapacidad de manera muy diferente a como la estoy viviendo yo. Y a mí lo que me encantaría en todo lo que estoy haciendo muchas veces es llegar a esa persona y decirle, te juro por Dios que hay un sentido para lo que te pasó, para lo que tienes, que todavía no lo encuentras. Es que le has dado al clavo, porque creo que parte importantísima de esta montaña rusa que es llamada vida es que va a haber arribas y va a haber abajos. Y los abajos, que son las adversidades, los retos, el dolor, son los maestros, para que cuando estemos arriba podamos tener como ese impulso y podamos disfrutar y podamos tener esa perspectiva. Y esa es la parte donde sí creo
que sí tienes un superpoder, porque te dices tú, a veces que creemos que no, porque creo que tu superpoder radica en el acompañamiento de la gente que estuvo a tu alrededor. Sí. Tu superpoder radica en entender que hay un propósito y tu super mayor poder radica en que hoy pones tu historia al servicio de los demás. Eso es complicado porque al final es y yo lo digo a lo mejor de manera muy... Es una catarsis diaria. Sí, yo lo sé. Es una catarsis diaria el estar cuente y cuente y cuente y cuente y cuente y cuente. Y ven y cuéntanos, y oye, cuéntanos, y dinos, y es todos los días tú recordarte algo fatal que te pasó. Volverlo a vivir, sí. Entonces, es decirte, oye, tu peor experiencia me la vas a contar diario porque le va a ayudar a alguien más. Entonces, al final, yo tengo muy claro que contar mi historia está sirviendo para algo, abriendo camino para algo. Hoy por hoy, el golf adaptado, que es lo que a mí me saca adelante, no existía en México de la manera que hoy existe. La gente no lo conocía y yo voy más allá. Siempre lo he dicho, el golf para mí es un medio de transporte. No es mi fin último. Mi fin último no es ser el mejor jugador de golf discapacitado del mundo. Wow, me encanta. ¿Por qué? Pues porque el nivel en Estados Unidos es fuera de serie y los cuates juegan increíble y sí soy un muy digno representante de mi país y hago un gran esfuerzo por todos los días mejorar en el deporte y que realmente yo pueda marcar con una huella muy digna el papel que hago en un campo de golf, pero no es mi fin último. ¿Cuál es tu fin último? Mi fin último es... Lo primero que te viene con una discapacidad es una depresión. Ok. Eso es tu primer golpe. Primer golpe que muchas veces no ves. La depresión es muy silenciosa en muchos casos. Sí, sí, sí. En mi caso fue silenciosa. Y fueron muchos años de una depresión muy silenciosa que te va mermando todos los días y todos los días te va jalando y jalando. Y yo tenía esposa y tenía papás. Y después de mi discapacidad nos atrevimos a tener hijos y se embarazó mi esposa el primero y seguí batallando y el segundo y soy feliz papá y sonríes y le das. Y de repente... En algún punto en la chamba que yo tenía, que yo tengo que agradecerle a todo mi círculo interno que me protegió en ese tema, porque me protegieron, ¿no? Mi suegro dándome trabajo, mi hermano dándome trabajo, mi papá ayudándome económicamente, mi esposa trabajando, todos me protegieron como diciendo, por ese lado no te preocupes, tú sal adelante y el lado económico nosotros nos ocupamos. Y yo decía, puta, ya sal, ya sal. Y yo trabajaba en tal, y la verdad no lo hago mal, soy bueno trabajando, pero yo le veía una carencia de sentido a lo que estaba haciendo. Yo decía, yo vivo en tiempo extra. Yo lo sé. Yo todos los días me levanto y le doy gracias a Dios porque yo sé que los días que me está dando son extras. Y ese compromiso que yo tengo no creo que te hayas quedado para vender casas. Ok. No creo que te hayas quedado nada más para crecer tu cartera y tu patrimonio y vivir como cualquier hijo de vecino, que admirables todos los que trabajan en una oficina y todos los que hacen lana, porque es una vida hoy muy competida y muy ruda. Pero yo decía, no creo que ese sea mi sentido. ¿Cómo llegas a cuál es tu sentido? De manera muy chistosa y tú me vas a corregir, Jess, pero la vida se encarga. Sí, claro. Poco a poco, aunque le huyas, aunque no veas y te lances para el otro lado, va a haber una curva en U que te va a regresar y te va a decir, te dije que era por allá. Y lo único que pierdes es tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Sí. Entonces, yo empiezo por querer regresar a un hobby que me regresara un poquito de alegría a mi día a día. Okay. Cuando llega pandemia, yo trabajaba en una inmobiliaria propia, se me viene muy duro el tema del gobierno, la pandemia, el bien inmueble se va, ¿no? Viene de bajada. Y le digo a mi esposa, quiero regresar al deporte, tengo bloqueados 19 deportes, ¿no? Entonces es difícil saber cuál puedo hacer. El golf siempre lo había admirado a la distancia, porque en la Ciudad de México es muy complejo jugar, pero siempre lo había admirado, veía los torneos con mi papá, si nos íbamos de vacaciones y había algún campo que pudiéramos ir, rentábamos palos, íbamos y jugábamos, tuvimos la fortuna de tener algunos lados donde podíamos jugar, y yo alguna vez, cuando empecé todo esto, yo decía, no, yo jugaba golf, y mi papá me dijo, a ver, mijo,
Usted jugó 5 veces, ¿no? En toda su vida hasta que llegó al mundo del golf. Entonces no digas que jugabas golf. Claro, claro. Y yo decía, pues tiene razón, ¿verdad? No juegas golf porque si te ven jugar van a decir, no, este güey no juega golf. Ay, qué malo. ¿No? Entonces tenía razón, ¿no? Yo llego al golf en pandemia, en tu casa compro una red casera, compro unos palos de golf en Amazon que me costaron 2,500 ¿Por qué pesos. golf? Porque era el deporte que yo podía. Ok. Y redes sociales, en eso yo les doy el mérito total, porque empecé a investigar y vi gente que jugaba con un brazo. Ok. Y dije, puedo. Hay gente que hace el swing con un brazo, yo también puedo. Compro la red, compro los palos y todas las noches acuesto a Franco y le digo a mi esposa, bye, me bajo al jardín, pego 200, 250 bolas todos los días. ¿Y eso te empezó a y llenar? eso era mi momento de más paz que yo tenía en el día. Wow. No voy a decir el más feliz, porque el más feliz es cuando me despierto con mi esposa. Pero el de más paz. Wow. ¿No? Y el de más tranquilidad y el de más concentración. Y me empezó a pasar algo que me empezó a motivar cada vez más a tirar más bolas. No tenía dolor. Mi mente estaba tan concentrada en el swing, en la bola, que no pensaba en el dolor. Okay. Mi dolor es neuropático. Mi dolor es neuropático. Entonces es una señal del cerebro al brazo. Entonces cuando el cerebro está pensando en otra cosa, no hay dolor. Okay. ¿No? Cuando yo estoy descansando en la noche, yo le decía a los doctores, Dios mío, cuando estoy queriendo ver una serie, una película, no aguanto el dolor. Me dice, sí, porque tu mente está totalmente concentrada en que te duele. Wow. Si yo estoy en la calle perdido, como hace ratito que no llego, estoy tan concentrado en tengo que llegar, qué estoy haciendo mal, que mi mente está concentrada en otra cosa y el dolor no existe. Por eso también mucho del control de mi dolor en el golf ha sido tan beneficioso. Wow. Entonces, no tenía dolor. Entonces empiezo poco a poco a investigar, me empiezo a meter, soy un gusano para todo. Entonces tú me dices qué tengo que hacer, lo hago o me investigo y me meto y empiezo poco a poco. Empecé a investigar, me empecé a meter y cuando según yo le estaba pegando muy bien a la bola, digo, oye, pues quiero salir a jugar. Y en pandemia nos vamos un fin de semana, mi esposa y yo a Acapulco, salgo a jugar en el campo del Mayan, tiro 176 golpes. Para los que juegan golf saben que es un mundo de golpes, 176 golpes. Pero yo llegué de regreso a la casa o al hotel y le dije a Carla, puedo. Qué padre. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, puedo, tiré 176, pero creo que si entreno. Y empezó mi mente a elucubrar y a partir de ahí empecé a perseguir el sueño de ir a un torneo en Estados Unidos. O sea, esto fue hace 5 años, ¿verdad? No, esto fue hace 2. ¡Wow! Esto fue a mediados de 2023. ¿Y quién te empezó a entrenar? ¿Tú solo? O sea, ¿en qué momento te convertiste en deportista de alto rendimiento? Me moví muy rápido. A finales del año, a mediados del año yo contacto a Estados Unidos, que son los que tenían el know-how del golf adaptado, y les digo que quiero ir a un torneo con ellos. La USDGA y la USAGA, que son las cabezas de las asociaciones de golf adaptado en Estados Unidos, me han tratado al día de hoy de maravilla. Y rápido me cacharon. Me dijeron, a ver, Bernardo, si quieres venir a un torneo, necesitamos que nos mandes tu solicitud, tu discapacidad. Y empezaron ellos a meterme un poquito en el trámite y el papeleo para poder ir a un torneo allá. Okay. Y de repente en uno de los trámites me dicen, necesitamos tu GIN. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es mi GIN? No tengo ni idea de qué es. Okay. Me dicen, pues es un numerito que te vacopea un campo de golf de cuánto tiras. Ok. Ok, y ese número es el que nosotros tenemos que agarrar para poderte inscribir, porque sin ese número no jala. Es como tu gafete de entrada a la oficina. Ok. Pues no lo tengo. Me dicen, pues consigue un club que te lo dé. Le dije, pero pues que aquí no hay campos públicos, entonces no es como allá que puedes llegar a un campo público y dije, aquí no hay. Me dijeron, pues... Hazle como quieras, lo necesitamos. puedas, necesito ese número. De 70 años, a mi papá, entre mi hermano, mi mamá y yo le regalamos una acción de golf en el Club de Golf México. Ok. El sueño de mi papá de toda la vida era poder tener una acción en el Club de Golf México y a los 70 años, gracias a la cartera de mi hermano, ¿no? Y yo siempre digo, y al apoyo moral mío y a las porras de mi mamá y a una parte de la de mi mamá, pudimos hacer eso. Entonces mi papá me dice, pues hijo, escríbele al club, en una de esas, pues a lo mejor te pueden ayudar.
¿no? Me ayuda, me siento, le hago una carta al Consejo del Club de Golf México, ya sabes, todas las ganas. Ay, qué padre. Meto la carta y al día siguiente, y todavía no, se la dimos a la secretaria, a Oli, que si un día escucha esto, Oli, te debo Saludos, estar Oli. hoy en el Club de Golf. Oli nos ayuda y me dicen, Bernardo, te pueden costar mañana, te pueden costar en 3 meses. No lo sé, hijo. Pero ya metimos el pie. Y ojalá y pronto volteen a ver tu caso. Claro. Ah, perfecto. Al día siguiente, Jess, recibo la llamada y me dicen, Bernardo, te quiere ver el presidente del Club de Golf. Wow. Yo me acuerdo, lloraba. Le hablé a mi papá llorando. Le dije, pa, me quieren. Y mi papá, ¿ves cómo pasan cosas buenas? Wow. Y ahí estábamos festejando mi esposa y yo llorando en el coche. Voy al día siguiente, explico mi caso y me dicen, vamos a hacer algo para que tú estés en el club con nosotros. Déjanos ver qué podemos hacer, pa. Al final arman un plan para que yo pueda estar en el club, ¿no? Y pueda empezar a practicar ahí todos los días. Yo en este entonces todavía tenía mi chamba, ¿no? Estaba chambeando con mi hermano. Y empiezo a ir todas las mañanas, ¿no? 6 de la mañana tu servidor ahí está, entreno, me baño, me voy a la oficina. Entreno, me baño y me voy a la oficina. Y empiezo a jugar bien. Y se me empieza a dar el talento que yo había tenido para el deporte. De repente regresa, mi cuerpo se acuerda. Me empieza a entusiasmar, empiezo a ver que la bola vuela, empiezo a sentir una emoción. Y por supuesto que ni por aquí me pensaba o me pasaba dedicarme full time a eso. Yo decía, bueno, pues voy a poder jugar con mis cuates y ya no voy a hacer el ridículo. Ese era mi pensamiento. Se acerca conmigo una persona del consejo del club que estaba en la Federación Mexicana de Golf y me dice, oye, Bernardo, tenemos la intención de hacer el primer torneo de golf adaptado aquí en el Club de Golf México y pues te queremos de estandarte y queremos que nos ayudes. Qué increíble. Wow. Feliz. Y cuando me dicen eso es noviembre de 2023. Y yo en 2024 me voy a mi primer torneo en enero, principios de febrero de 2024 me voy a mi primer torneo en Estados Unidos. Se me junta todo esto y regresando de Estados Unidos, que mi esposa me acompaña a cadearme, o sea, la que me cargaba los palos, sí. ¿no? Íbamos ahí y me daba sus consejos de las caídas y íbamos viendo el campo. Regreso y le digo a mi esposa, ya sé a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. Y me dice, ¿a qué? Quiero ser golfista adaptado. Nada más vi cómo se cerraron sus ojitos así, de ahí va otra de este güey, ¿no? Y le dije, es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y me dijo, ¿estás loco? Pero va. Me dijo, si vas a hacer lo mejor que puedas y eso es lo que le da sentido a tu vida, va. Y a partir de ahí, suelto mi chamba, me dedico a traer patrocinadores, wow. Tengo muy buenas amistades cerca, un vecino que me empujó muy duro, wow. que me metieron al club, que me presentaron patrocinadores, que me patrocinaron, ¿no? Y TaylorMade, y Adidas, y Aeroméxico, y Qualitas. Aquí y las traemos. Y empecé poco a poco a arrastrar patrocinios y de repente dije, me va mejor aquí de lo que me podía estar yendo en un trabajo normal. Wow. Y yo sabía que en ese momento yo cortaba el cordón de la dependencia que tenía de mi círculo más cercano a nivel laboral. Wow. Y ahí es donde digo... O sea, el deporte te salvó. El deporte me salvó. Definitivamente el deporte me salvó. Y sería darle demasiado crédito al deporte y poco crédito a mi familia. No. Pero entiendo. el deporte me empoderó. El deporte me dio motivo, me dio razón, me dio las ganas y el saber que podía. Que en ese momento, lo platicaba el otro día, después de cientos de currículums que yo mandé, que nadie me contestó, que todo el mundo me ponía un pero por mi discapacidad, que yo dije, hay un espacio que puedo crear para mí. Y si lo puedo crear para mí, estoy seguro que lo puedo crear para más gente. Wow. Y ahí es donde empieza un poquito el sentido de crecer esto. Wow. Y es que otra vez quiero regresar al tema de lo que decías hace ratito del superpoder. Y yo estoy totalmente de acuerdo que cuando una persona comparte su historia, aquí hemos tenido más de 270 historias a lo largo ya de 5 años, donde muchas historias hay alguna
adversidad, ¿no? En todas, En en todas. todas hay adversidad, ¿no? Pero en unas pues más marcadas, hay discapacidades, ahora sí que de todo un poco. Y el superpoder no viene de lo que padecieron, sino de en lo que se transformaron, Bernardo. Y hoy, yo eso es lo que quiero resaltar de ti. O sea, creo que eres un hombre que te has transformado en un embajador, no solamente de este deporte, sino en un embajador de la inclusión, en un embajador de la transformación, en un embajador de la resiliencia, que hoy nos invita a todas las personas que estamos en este mundo, en esta montaña rusa, a entender que la vida tiene picos y tiene valles, pero que eso es lo que hace, ahí está la riqueza para encontrar ese propósito. Sí, es lo que poco a poco te va construyendo, lo que poco a poco te va dirigiendo. Exacto. Porque muchas veces sabes que quieres hacer algo, pero traes la brújula perdida. Sí. Y tienes el empeño, y tienes ¿no? Y tienes las ganas, y tienes el drive, y no tienes la dirección correcta. Y alguna vez me lo decía mi papá de manera muy para joven. Me decía, hijo, la mitad del éxito está en donde te colocas. Sí. El 50% es que le chambees Sí, como sí, loco. sí. Pero hay un 50% que te sepas colocar en el lugar adecuado. De acuerdo. Porque si no estás en el lugar adecuado, por más ganas que le eches, no salen las cosas. Yo no encontré mi lugar durante 10 años. Y hay gente que No se lo puede encontré. tardar 20 o 30, pero qué importante ir en busca de ese lugar Exactamente. adecuado, ¿no? Y tú ahorita decías, es que muchas veces, aunque te quites o aunque te vayas para allá, la vida misma te regresa, te da esa vuelta en U. Y me encantó ahorita que te dije que si el deporte te había salvado la vida y dijiste, sí, pero no le quiero quitar el mérito a mi familia. Hablando precisamente de tu familia y como para ir cerrando un poco la conversación. Yo quiero que imagines que en esta cabina están aquí tus personas más allegadas. Y voy a hablar de tu esposa, voy a hablar de tus hijos, que como me compartiste tus semblanzas, son hoy tu inspiración. Y voy a hablar de tus papás. Quiero que pienses que están aquí y quiero que les digas algo donde les agradezcas haber sido esa parte que te dio ese empuje para haber encontrado al Bernardo que eres hoy. Quisiera empezar con tu esposa, que soy su fan. Ya soy su fan. Yo siempre he dicho que mi esposa es la estrella, solo que no le gusta hablar. Entonces, ¿no? Pero yo te diría... ¿Cómo se llama tu esposa? Carla. Carla. Dale un mensaje a Carla. Yo creo que el agradecimiento se queda corto en palabras y a lo que más le debo a mi esposa son acciones. Ok. Lo que más le debo a mi esposa es tranquilidad, es paz, es que realmente tenga un camino feliz. Todo el esfuerzo que hemos hecho juntos lo estamos haciendo en pro de llegar a ese momento de paz y de decir, parece que todo está bien. Siempre hay un miedo de todo está demasiado bien, algo va a pasar, ¿no? O sea, claro. Pero el mensaje a mi esposa es muy claro, yo no estaría donde estoy si no fuera por ella. Yo no hubiera encontrado el sentido, yo no hubiera encontrado el cómo, el por dónde, no tendría a los dos motores más grandes de mi vida, que son mis hijos. Es una extraordinaria mamá. Entonces, mi mensaje para mi esposa sería muy directo en un agradecimiento que no tiene tamaño. Wow. Y que hoy por hoy una de las misiones más grandes de mi vida es poderla ver feliz. Y creo que algo importante que a mí, yo no la conozco, pero con esta historia que me platicas a mí me deja es que Carla creyó en ti. Carla creyó en mí, incluso, como dice la frase, cuando tú yo no creía en mí. Exactamente. Y esa parte es la que hoy quiero resaltar y decirte, Carla, que soy tu fan. Yo también. Tus motores. ¿Qué le dices hoy a tus hijos? ¿Cómo te gustaría que el día de mañana te recordaran? ¿Cuál es esa enseñanza principal que les quisieras dejar? El esfuerzo, el trabajo y el esfuerzo pagan, pero el sentido paga más. Lo material, lo económico facilitan las cosas,
pero el por qué haces las cosas es lo que realmente llena ese vacío que mucha gente trata de llenar con coches, casas, yates, viajes, etc, etc, etc. Claro. Si yo pudiera dejarle algo a mis hijos es ese mensaje de que realmente pueden hacer lo que sea, si ponen su empeño y su pasión en eso. Muchas veces te dan el mensaje y hoy por hoy está muy de moda el voltear y decirte, la disciplina me sacó adelante y tú puedes, si yo pude, tú puedes. Y hay mucha gente que te dice, claro que no, si yo pude no quiere decir que tú puedas. O si tú pudiste no quiere decir que yo pueda. Sí. Pero sí hay un tema de encontrarle sabor a la vida, no por las cosas equivocadas, que hoy estamos tendiendo mucho a darles peso. Mucho. Y que realmente no van a llenar el espacio y el hueco que sientes diario. Para mis hijos, el mensaje que yo les doy todos los días es, tu papá puede. Y hoy por hoy me ven y por supuesto que saben la discapacidad que tengo y saben que no soy igual que los demás papás y me agarran el bracito y me dicen, ¿qué te pasó? Y te lastimaste y te caíste y yo te sobo y te dan besitos y el otro, ¿no? Entonces, el mensaje a mis hijos es muy claro. Puedes. Échale todas las ganas del mundo. No va a ser fácil, es un camino muy complejo, pero es un camino muy satisfactorio. Hoy yo te diría, mi situación es de las más complejas que he tenido en mi vida, porque estoy abriendo camino solo en muchas cosas. Y agradezco infinitamente espacios como el que tú me abriste, Jess, para venir a contar, que me tomen en cuenta como alguna referencia hacia algo, pero realmente ese caminar solo es satisfactorio. Claro. Entonces, a mis hijos es ese mensaje y a mis papás, pues, ¿qué te digo? O sea, mis mejores compañeros. Y yo creo que la esperanza de todo papá está en ver que su hijo encuentra su camino. Y yo creo que el yo encontrar mi camino fue muy tardado y muy sufrido. Entonces, ahorita que empiezan a ver la ilusión que yo tengo por hacer lo que estoy haciendo, pues de repente los ves con una tranquilidad de decir, bueno, pues parece que ya lo encontró, ¿no? Y parece que ya está el camino trazado y el orgullo que empiezan a sentirlas por las cosas que estás haciendo. Y eso lo dice mucha gente. Yo hoy por hoy, mucha de la chamba que hago la hago para que los que están cerca de mí se sientan orgullosos de mí. Me encanta. Empezando por mi esposa, mis hijos, mis padres, ¿no? Entonces, esa es lo que rodea el mensaje de agradecimiento total que tengo hacia la gente cercana a mí. Y fíjate qué bonito lo que acabas de decir, ¿no? Acabas de hablar de encontrar tu camino y cómo tus papás pueden sentirse hoy, pues, orgullosos, satisfechos. ¿Cuál es la clave, Bernardo, desde tu punto de vista, desde lo que tú has vivido, para encontrar nuestro camino? O sea, si tú le pudieras dar un consejo a alguien que está en busca de ese propósito, en busca de ese para qué, en busca de a qué vino al mundo, ¿qué le dirías? ¿Cuál es esa clave para encontrarlo? Es muy claro. En mi caso, ha sido prueba y error. ¿Cuál experimento químico? Prueba y error. Hay un tema de paciencia muy grande. Claro. Que no logras entender a edades cortas creyendo que ya encontraste tu camino muy rápido o que te pusieron un camino que tienes que seguir. Y en eso cae mucha gente. Y en ese querer encontrar el camino, yo te diría, es un tema de intentarlo. Inténtalo. ¿Qué es lo que te mueres de ganas de estar haciendo ahorita? Y lo he hablado con amigos míos. No, es que yo me muero de ganas, me dedicaría si pudiera. Pues deja de decirlo, ¿no? Tampoco vayas a hacer tonterías, sobre todo cuando ya tienes responsabilidades encima. Pero hay mucha gente que no las tiene y que aún así no se atreve. Claro. En mi caso en particular, yo tengo una misión muy clara que va dirigida hacia la gente con discapacidad. Y el sentido cuando tienes una discapacidad, encontrarlo y encontrar el camino todavía puede ser mucho más complejo, porque muchas veces no va a depender de ti. Ok, qué fuerte, sí. Entonces, si
algunos de los proyectos, y lo hablaba con algunas personas que estoy haciendo en pro de que la gente con discapacidad tenga espacios para hacer deporte. El deporte es el vehículo, pero lo que yo quiero es quitarte la pistola de la cabeza, que tengas un espacio donde puedas contar tus cosas, relacionarte con gente con discapacidad que tiene lo mismo que tú, que a lo mejor tiene un camino que puede también ser el tuyo, que te puedes juntar con nosotros para salir adelante, y que realmente le encuentres sentido de decir, ok, no estoy solo. Lo más difícil de este mundo es sentirte solo y que voltees y digas, no tengo con quién. Y como la gente con discapacidad aquí en México no tiene esa parte de poder hacer las cosas solos, es sacarte primero del colchón, sacarte de tu casa, sacarte del ambiente donde estás, darte a conocer que hay otra manera, otro camino, otro porqué, y que te lleve poco a poco a descubrir que seguramente tienes un motivo mayor y que estás aquí por algo. No todos tienen que hacer cosas súper extraordinarias para encontrarle sentido a la vida. Totalmente. Yo hoy le encuentro sentido a la vida en que mi hija se me acueste en las piernas y yo hacerle piojito y que se quede dormidita aquí. Puede ser el mejor momento de mi vida, o de mi día, o de mi semana, y pude haber hecho cosas extraordinarias para gente en el plano acá de, es que fue un torneo y ganó, y se trajo y dio una conferencia y la escucharon, y tienes tantos likes y tantos views y tanto. Me vale, perdón la palabra, madres. Claro. Lo que hoy me llena es en la mañana estar escuchando el radio con mi hijo y que escuchemos un chiste y nos riamos y nos volteemos a ver y se ría y me cuente y me diga. Eso es lo que me llena. Entonces, el sentido realmente no está en las cosas que estás volando acá extraordinarias. Esas muchas veces las haces como consecuencia o para poder. Y de repente te das cuenta que regresas, y es justo lo que decíamos, que la vida solita te regresa y te dice, ¿tú creías que acá estaba el sentido? Todo esto lo hice para que te dieras cuenta que el sentido estaba acá. Claro, en el día a día. En el día a día. En poder ir un día a comer a tu casa y que haya una sopa de fideo que te gusta y no está. Y en que tu esposa te cuente que está bien, que le fue bien. Y en que veas a un sobrino que empezó a caminar y te manden un video. Claro. En lo que damos por hecho. En lo que damos por hecho. En lo que damos por hecho, Bernardo. Puesto. Ya te voy a dejar ir, te prometo. Te voy a dejar ir. Última pregunta para despedirnos. ¿De qué te sientes orgulloso hoy como Bernardo? O sea, otra vez te voy a voltear a ver a ti. Ahorita no se trata de ver a quién está a tu alrededor, ni al golf, ni a tu familia. Quiero que voltees a ver a Bernardo y que me digas de qué te sientes orgulloso, de lo que Bernardo ha hecho, ha superado, ha logrado, ha dicho, en lo que se ha convertido. ¿Qué te enorgullece de ser Bernardo? No haber soltado la toalla, yo te diría que es mi orgullo más grande. Estuve a punto de muchas veces. Y esas son líneas o delgadas líneas rojas que tocamos muchas de las personas que tenemos discapacidad, de decir, ya, hasta aquí doy, ya no puedo. Noches interminables de dolor, hospitales, operaciones, salidas, entradas, estudios, malas noticias. Y es esa fuerza que no sabías que tenías que te hizo salir adelante. No es algo muy profundo, pero te diría, lo que más me tiene orgulloso hoy es estar aquí contigo platicando, ¿me entiendes? Que yo siga teniendo la fuerza para pararme todos los días y seguir buscando y buscando y buscando y peleando. Eso me da mucho orgullo, porque sé que hay mucha gente que se rinde. Totalmente. Y lo que tienes que ver es si logras hacer pequeños esos momentos donde estás a punto de soltar la toalla, vienen grandes momentos que no hubieras llegado si no hubiera sido por esa fuerza. Y yo me siento orgulloso de esa fuerza que tuve, que tengo hoy en día, porque hoy la gente que me ve me dice, es que tú ya la hiciste. Estoy lejísimo de hacerla, ¿no? Y la sigo haciendo todos los días. Y mi matrimonio es un trabajo constante, y ser papá es un trabajo constante, y golfista un trabajo constante, y laboralmente hablando un trabajo constante, y mis amistades. Yo tengo que mantener mi círculo a pesar de, y esa fuerza que yo no sabía que tenía,
y que hoy en día me cuestiono, porque me la cuestiono de decir, hijo, a ver si no te cansas de estar, ¿no? Y no, al final siempre hay un motivo para levantarte el día siguiente y nada más lo tienes que encontrar dentro de los que más sabes que te mueven para decir, hoy me levanto, me veo al espejo, ¿no? Me doy una cachetadita y digo, tú puedes y vamos afuera a seguirla rompiendo, ¿no? Y esa fuerza, Bernardo, hoy la contagias con toda la gente que te seguimos, que te aprendemos, que te pedimos gracias. que no te canses, que sigas abriendo camino en el deporte, que sigas abriendo camino en la vida, que sigas abriendo camino para entender que nunca debemos de soltar la toalla, independientemente de qué tan grande sea el reto que tenemos enfrente, porque en lo que nos transformamos, como es tu caso, es espectacular. Así Gracias, de verdad, gracias por haber estado en el programa. Al contrario, gracias. Pero antes de que te me vayas, Bernardo, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, lo primero que venga a su mente, me lo digan después de escuchar la palabra que yo les doy. De acuerdo. ¿Estás listísimo? Listísimo. Empezamos. Golf. Pasión. Adversidad. Día a día. Inclusión. El reto. Familia. Mi roca. Amor. La base. Efecto inspiración. El motivo. Él es Bernardo García, él es este hombre que nos invita a encontrar nuestro camino, que nos invita a encontrar ese motivo y que nos invita a nunca, jamás tirar la toalla. Bernardo, un mensaje final para toda la gente que nos está viendo o escuchando. Agradecerles el espacio, agradecerles la escucha, que me dejen seguir compartiendo mi historia con este objetivo y agradecerles, y todo lo que puedan compartir, todo comentario es bienvenido, toda porra es bienvenida, así que gracias por dejarme estar aquí y por haberme escuchado. Gracias de verdad, y te repito, no te canses de contar tu historia. Sé que puede ser a veces abrumador, pero quiero que te quedes con este mensaje de que las historias que cambian vidas no tienen fecha de caducidad. Y tu historia es de esas historias que merece ser contada, insisto, no por lo que te sucedió, sino por en quién te convertiste. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos por ahí.